Muy bien, se encuentra ya en nuestros estudios Rafael Ocaña, él es candidato con el número 18 por la Alianza Popular. Bienvenido a Vez Cable, bienvenido a Rumbo al Poder 2016. Bueno, buenos días y muchas gracias Álvaro por la invitación a Vez Cable, un canal distinguido aquí en San Juan de Lurigancho. Muy bien, ¿qué pasó con Alan García? Vamos primero a la parte coyuntural. Se sale de sus casillas, el litio está escaso, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta frustración expresada delante de cámaras en Chimbote? ¿No? Sabe que lo están grabando, no es un novato en la materia, sabe que lo están grabando, todavía le dice al camarógrafo, no grabes, corta. No es pues el módulo de Palacio de Gobierno, ¿no? Cuando estaba ejerciendo la presidencia de la República, sabe que está pasando esto y aún así lo hace. ¿Qué pasa con él? Bueno, yo creo que Alan García sabe por qué lo hace, es un candidato muy experimentado. Dices bien, Álvaro, tú, que estando la cámara ahí hizo ese ademán, y casualmente, justamente porque está la cámara lo está haciendo. Está llamando la atención, creo que a un dirigente de Chimbote por la poca convocatoria, pero es parte del show, es parte del show mediático, parte de la misma acción política. En consecuencia, no le critico a Alan García de eso, todo lo contrario, me parece que es una distinción, no dentro del marco de la, digamos, de lo malo que se puede ver, sino que es parte de la notoriedad que un líder... Pero es parte de la distinción ser agresivo, no es la primera vez que le pasa. Recordemos la patadita que fue un puntapié bastante certero a espontáneo que salió y se puso para su mala suerte delante de él. Ahora casi ha hecho lo mismo con un miembro de su seguridad. ¿Qué le pasa a Alan García? Sabemos que sabe que están las cámaras, pero sabemos que también, valga la redundancia, sabe lo que no tiene que hacer. Así es. Esperemos que mejoren esas actitudes, esperemos que Alan García remonte las encuestas, esperemos que las encuestadoras se porten a nivel de lo que demanda la ciudadanía, de dar datos serios, y confiamos en que el presidente García no solamente está ahí en las encuestas, sino está mucho mejor. En consecuencia, yo creo que no hay nerviosismo, no hay un tema de altanería de parte de él, básicamente es parte del mismo estrés de la campaña. ¿Lo estresa a las encuestadoras, a Alan García, lo ponen de mal humor, el que según él no se refleje la verdadera encuesta callejera? Yo creo que todos los candidatos andan un poquito estresados. Hay algunos periodistas también estresados. En consecuencia, es el mismo lead de la campaña que lleva por la carga ¿Cómo electoral hacer de esta una campaña que sea una campaña basada en propuestas y no en el descontrol de las emociones? Bueno, en principio hay una legislación electoral que, saliendo tardíamente, ha apretado al Jurado Nacional de Elecciones a hacer el protagonismo en la campaña. El jurado es corresponsable, ya que este tema de coautor, corresponsable se ha puesto de moda, corresponsable en fomentar esta agresividad en la campaña. No. Yo me refiero a la legislación electoral. La legislación electoral que ha salido tardíamente y aprobada por el Congreso de la República ha hecho protagonista al Jurado Nacional de Elecciones. Esto quiere decir de que las denuncias contra Acuña sobre el tema de las dádivas y los procedimientos del candidato Guzmán con respecto a la democracia interna ha llevado a que el jurado, en su demora por tomar una decisión, sea el principal protagonista de esta campaña. En consecuencia, por la salud democrática de nuestro país, exigiría que el jurado tome o haya tomado una mejor decisión de la brevedad posible, ¿no? Mire hasta dónde nos ha llevado a menos de 30 días de las elecciones, a una situación bastante, solamente que se pueda debatir estas incorrecciones, ¿no? Pero no se debatan de las propuestas. Muy bien, ¿y qué opina usted acerca de lo dicho por Pedro Pablo Kuczynski acerca de que Alan García es un poco el marionetero de los jueces en el caso Lavajato? Bueno, PPK, entiendo, eso por ejemplo es parte del nerviosismo, diría yo, porque eso no cae en un sustento que él pueda justificar, es solamente un comentario, un dicho. Él tendría que en todo caso esbozar un argumento que permita, si en efecto García está metido en el tema de Lavajato, y aparte o manejando este tema le salpica también un poco a él, al gobierno del cual él fue parte. Efectivamente, entonces si él lo ha dicho, debe tener argumentos sólidos y debe tener seguramente algunas pruebas que él en su gobierno lo tuvo y no lo quiere demostrar. Es un poco aventurado Alan García en lanzar sus acusaciones, lo ha hecho con la encuestadora Datum. ¿Cree que le están devolviendo de su propia medicina a Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, a García ha hablado de Datum con testimonios de personas que han estado en esa reunión.
En consecuencia, si él lo ha dicho, y él es abogado, debe saberlo, con esos testimonios yo creo que tiene pruebas suficientes para justificar su denuncia, ¿no? ¿Qué opina usted del nuevo mapa electoral en campaña? Retiro primero de Reyardo, retiro ahora de Urresti, tacha contra César Acuña, exclusión contra César Acuña y tacha contra Julio Guzmán. Parece que los más beneficiados, aparte de Pedro Pablo Kuczynski, son en segundo término tanto Barnechea como Verónica Mendoza, pero para Alan no llueve. ¿Qué pasa? Ahora, volvemos nuevamente al tema de las encuestas, porque estamos haciendo esta percepción de acuerdo a lo que estamos leyendo hoy día en las encuestas. Yo quiero dar una opinión, repetir las palabras de Javier Bedoya, cuando se le preguntó en un medio local también, y le preguntaron si creía en las encuestas, y él en efecto dijo, sí creo en las encuestas, lo que no creo son en las encuestadoras. En consecuencia, tenemos aquí una percepción, partiendo de las encuestas que han salido de hoy, que desde mi punto de vista no se ajustan a la realidad. Nosotros hemos comprobado a través de mítines con Alan García y con Lourdes Flores que la aceptación y la receptación de los electores es multitudinaria. Y estoy hablando básicamente de Lima y sin tocar el tema de provincia. ¿Cree usted que las palabras de Mauricio Mulder le hacen un flaco favor también a la campaña de Alan García y por ende de Alianza Popular al decir que sí, pues en nuestro gobierno también se robó? Yo creo que se equivocó en el sentido de utilizar los verbos. Yo creo que no quiso decir eso y él lo ha aclarado ya en su momento. Me parece que hoy día por la mañana escuché y ayer también sus aclaraciones. No quiso decir eso. Señaló sí las compras de unos buques del Pachitea y el Mataro, me parece, en el gobierno de Belaunde. Entonces, mi sentimiento es que no quiso decir lo que dijo, ¿no? Hay necesidad cada vez más de traductores en esta campaña, ¿no? De intérpretes. Algunos candidatos lo necesitan obviamente más que otros, sobre todo a la hora de definir su profesión, ¿no es cierto? Así es. No me considero intérprete de ningún candidato, ¿no? Estoy solamente bajo mi percepción opinando sobre algunas cosas que han vertido otros políticos, ¿no? Muy bien. ¿Qué le parece la decisión del Partido Nacionalista de tomar a puerta cerrada una decisión de exclusión de su propio candidato, algo que nunca se había visto, ¿no? Bueno, hay dos cosas que hay que opinar ahí. Número uno, desde mi punto de vista, el gobierno ha tenido 3 candidatos, ¿no? Ha tenido 3 candidatos. Ya ha mandado a los 3 al ruedo y se ha quedado ya con uno. ¿Con cuál me liga? Efectivamente, al más estilo montesinista. Y recordemos, el candidato Humala, en su movido momento, cuando hizo el tema de Locumba, el famoso Moqueguazo. Efectivamente, cómo es que surte su liderazgo, ¿no? Recordemos de que Montesinos estaba saliendo con el verdadero carisma y en ese momento de Moqueguazo salía Ollantumala con su hermano a hacer una revierta, ¿no? En consecuencia, al más estilo montesinista, la familia Humala Heredia lanzó, desde mi punto de vista, 3 candidaturas. Lanzó la de Guzmán, lanzó la de Urresti y lanzó la de Verónica Mendoza. Todos sabemos el precedente y los antecedentes de Verónica Mendoza en las listas de nacionalismo. En consecuencia, ahora, a la luz de los acontecimientos, retirado ya Guzmán por tacha a su lista, retirando ya a Urresti de esta competencia, se quedan pues con su carta más viable, que es la de Verónica Mendoza. ¿Cree usted que ya toda la puntería y las baterías están van a ir para Verónica Mendoza, en efecto? Es la candidata del gobierno. ¿Y no le falta razón a Bugatás en decir que nos han tratado como una basura? Por supuesto, lo que pasa es que ellos no han sabido de esta estrategia mayor, ellos no han sabido de lo que se ha maquinado en el gobierno. En consecuencia, ha habido una injusticia, ha habido una falta de equidad y un maltrato a la persona humana, no solamente en el candidato Urresti, sino a toda la lista parlamentaria. Muy bien, panorama electoral que todavía no sabemos cómo va a quedar, porque entre gallos y medianoche, pues, APP saca el último recurso extraordinario que había manifestado no iba a presentar, y tardíamente también lo hace Julio Guzmán con Todos por el Perú. Vamos a ver qué cosa pasará. De repente hay muchas encuestas que se están haciendo y hay que volverlas a hacer porque el panorama finalmente puede cambiar también, ¿no? El mapa de candidatos. Pero en fin, esperemos que esto no afecte al sistema y al cronograma, sobre todo por la impresión de las cédulas de sufragio y su remisión a los lugares más alejados del país y donde hay peruanos en el extranjero. Es parte de esta legislación inoportuna que salió
y que ha tomado como protagonista fundamental al Jurado Nacional de Elecciones y que no ha sabido resolver en su momento. ¿Es el Congreso pasado el gran responsable de este marco legal tardío e inoportuno? Yo creo que históricamente nuestros legisladores no han tenido la sapiencia, ni la madurez, ni la altura para hacer una legislación electoral que permita, después de más de 20 años de democracia en el Perú, tener una legislación coherente, que permita la libre participación de los ciudadanos, pero que permita también que la OMP participe en las elecciones internas de todos los partidos políticos. Si la OMP hubiera participado en la organización de las elecciones internas de todos los partidos, Guzmán no tendría este problema. Exacto. Si nosotros, como ciudadanos, como operadores políticos, como actores políticos, respetáramos una conducta ética de lo que tiene que ser un político, seguramente ninguno estaría dando dádivas, ninguno estaría regalando cosas, porque no es normal que una conducta política quiera pedir votos regalando algo. Eso es algo que el gobierno de Fujimori en los 90 hizo y quedó como escuela para los demás políticos que venían, el clientelismo. Puso de rodillas al pueblo peruano, dándole un plato de lentejas, lo que significó que esa práctica se hiciera común, y estos legisladores actuales, tratando de parchar de alguna manera, proclama una inclusión dentro de la legislación electoral de no dar dádivas. El no dar dádivas implica parte de la conducta de un político, porque el pedir voto no significa te doy esto para que me des tu voto, es todo lo contrario. ¿Esta posición que usted tiene sería motivo suficiente como para que Alianza Popular participe de la anunciada marcha del 5 de abril próximo? ¿O están evaluándolo todavía? No se ha tocado al interior del partido, al interior de la Alianza tampoco, pero entiendo que ese 5 de abril marca pues un antes y un después dentro de la historia del Perú. Nosotros somos conscientes que ese día, 5 de abril del año 1992, dos pepecistas, uno presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, y otro presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez Villar, fueron secuestrados en sus domicilios y fueron despojados del poder que había emanado del Congreso de la República. En consecuencia, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con cualquier marcha? No solo esta, cualquiera que signifique en contra de esa dictadura que en efecto malogró el sistema democrático en el Perú. Acuña es producto de eso. Y no digo que sea fujimorista, sino su actuar es producto de ese legado que deja Fujimori. Ese es el caldo de cultivo para que aparezcan candidatos con esas características. Efectivamente. ¿Y cree que lo que dice Keiko Fujimori es cierto respecto a que es el nerviosismo del gobierno el que está fomentando estas agresiones, no solamente en el Cusco, sino felizmente no llegó a mayores el caso de la movilización de la Plaza San Martín? Yo creo que Keiko tendría que ser sometida a una rigurosa investigación, no solamente de su pasado político, sino de su actuar con respecto a sus ingresos. Yo creo que Keiko tendría que ser evaluada por un panel de periodistas para profundizar en sus propuestas. Ella pierde el argumento, pierde el sentido de la explicación cuando ya se le hacen preguntas y repreguntas sobre sus propuestas. Vive un poco aislada en una burbuja con sus 30 y tantos % que no permite que haya penetración en su propuesta política. En consecuencia, yo no le auguro un buen futuro a Fujimori, a Keiko me refiero. Siento yo que el que quede segundo es el que le va a ganar definitivamente en la segunda vuelta. Y por eso es que la pelea va a estar realmente de película en estas últimas semanas. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con las propuestas de Rafael Ocaña, candidato con el número 18 de Alianza Popular. Volvemos. Bien, regresamos con Rafael Ocaña, candidato con el número 18 por Alianza Popular. ¿Cuál es la propuesta que con mayor énfasis usted tiene como meta trazada ingresar como su primer proyecto de ley en caso de convertirse en congresista? Ok, muchas gracias por la pregunta. En principio tengo que contar un poco de mi vida. Tengo que decir que soy dirigente del Partido Popular Cristiano, que ostento el cargo de candidato al Congreso de la República producto de elecciones internas y producto de ser un dirigente de base, y las bases fueron finalmente las que me eligen a mí para ser candidato. Tengo que decir también de que producto de estas elecciones internas hemos podido representar a nuestros vecinos de Jesús María 3 veces como regidor
de esta municipalidad, en algún momento como gobierno y ahora como oposición. Quiero decir también, Álvaro, que en efecto esta experiencia de legislación en gobiernos locales me permite comprobar a través de los vecinos algunas deficiencias y algunos temas donde el Estado no ha llegado todavía, y a pesar que estamos en Lima, a pesar que estamos en la metrópolis, no, sentimos que el Estado no ha llegado. Aquí en San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Así es. Pongo ejemplos claros, ¿no? Las postas médicas. Las postas médicas, que siendo el primer escalafón de atención de salud, todavía dependen del Estado. Y dependen muy mal del Estado. Ahí habría que cambiar la ley entonces, para que dependan de quién, de las municipalidades. Pero no habría que cambiar nada. Ya hay una ley de descentralización. Hay una ley de descentralización que hay que hacerla cumplir. En consecuencia, no solamente basta con pasar las postas a las municipalidades, sino que se pasen también presupuestos, se pase personal y se pasen algunas competencias para que las municipalidades puedan ejercer un verdadero, no sé si cambio, pero sí una verdadera manejo del tema de salud. A ver, para explicarle un poco al electorado, el Poder Ejecutivo precisamente se llama Ejecutivo porque debe ejecutar las leyes que emite el Poder Legislativo, ¿cierto? Que es el Congreso. Entonces, si alguien que tiene la obligación de ejecutar la ley que yo como Congreso doy, no las ejecuta, es que esa persona o ese grupo de autoridades ha infringido la ley. Habría que hacer cumplir no solamente la función legisladora, sino la fiscalizadora del Congreso. Así es. ¿Quién es el responsable de no haber cumplido con el traslado de las postas médicas de las áreas de salud a las municipalidades? El Ministerio de la Presidencia. En el año 2001, con Toledo de presidente, se hizo la ley de la descentralización y se formó un Consejo Nacional de Descentralización. Este consejo finalmente fue desactivado en el camino y se formó solamente una secretaría. Entiendo que se hacen algunos experimentos en provincias y regiones sobre el tema de descentralización, pero tímidamente. Por ejemplo, hay algunos centros educativos de educación inicial que ya han pasado a las municipalidades en algunas jurisdicciones. Así es, pero este es un primer paso que ya se debería dar con las postas médicas. No solamente con las postas, ya has tocado un buen tema, Álvaro, también los centros educativos. Los centros educativos de educación inicial y de educación primaria deberían también estar bajo la tutela de las municipalidades y los gobiernos locales, porque quienes reciben las primeras quejas, quienes reciben las primeras solicitudes de atención para la educación y para salud, son los gobiernos locales, y te lo digo por experiencia propia como regidor. Nosotros somos los que recibimos esas solicitudes y quejas de vecinos, no solamente sobre temas de infraestructura, de educación propiamente dicho. En consecuencia, siendo los gobiernos locales los primeros receptores de la comunicación con los vecinos, definitivamente tienen que pasar, son las dos primeras cosas que tendrían que pasar: salud en su primer escalafón de atención a los vecinos, y el otro educación. Ahora, la pregunta es, ¿están preparadas las municipalidades para recibir de golpe este traslado? A ver, de golpe se dijo el año 2001, ya pasaron, mira, ¿cuántos años? Pero igual sería de golpe porque no se ha avanzado en nada. Efectivamente. Yo creo que las cosas no se pasan porque te las quiero pasar, bueno, toma esto y descárgate, no es así. Tiene que haber capacitación, tiene que haber no solamente el paso de personas, de objetivos y diversos recursos y competencias. Hay que cambiar la ley de orgánica de municipalidades también para eso. Es una labor entonces que le compete al próximo Congreso. El próximo Congreso, efectivamente. Entonces, las UGELes, por ejemplo, cuando una persona, padre de familia, tiene alguna queja contra un educador, contra su colegio, en el tema de infraestructura, acude a la municipalidad, acude a nosotros y nos dice, mira, tengo esta queja. No, pero ese trámite nosotros tenemos competencia de atenderlo, tiene que ir usted a la UGEL. La UGEL es tan lejano para un padre de familia que tendría que ya ser desprendida de ahí y encargada de los gobiernos locales. Digamos, en el mínimo tema de atención al padre de familia, ¿no? Hay muchas cosas, el tema de salud. Y hay otro tema también que no está descentralizado todavía, pero es que es responsabilidad de todos, que es la seguridad ciudadana. Tú sabes muy bien que los alcaldes son los jefes de su distrito de la seguridad ciudadana, pero no tienen competencia para mandar a nadie. No mandan al comisario, no pueden organizar absolutamente nada. Y está en cuestión todavía si es que se les puede brindar armas no letales a los serenos, ¿no? Así es. En consecuencia, ahí tenemos grandes temas que el Estado no se ha preocupado en descentralizar, que el Estado no se ha preocupado en entregarle las competencias a los gobiernos locales, que hubiera sido muy bueno que se empiece por Lima. Muy bien. Para demostrar en efecto que la descentralización funciona. Muy bien. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero esperamos contar con usted en una nueva oportunidad. Claro que sí, por supuesto. Les pido a los vecinos de Lima
Mi nombre es Rafael Ocaña, soy especialista en legislación en gobiernos locales. Mi número es el 18 y si se sienten identificados con mi propuesta, marquen los mapas y la estrella y escriban el número 18. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Gracias, ha estado con nosotros el candidato con el número 18 de Alianza Popular al Congreso. Vamos a una brevísima pausa y regresamos.